Amados hermanos, las más ricas bendiciones para todos. Estamos ya listos para grabar el episodio 33 con un tema muy lindo, porque vamos a hablar que tiene algo que tiene que ver con la creación de Dios, basados en el Salmo 115, versículo 16, donde dice: los cielos son los cielos de Dios, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pero antes, hermano, quiero ocupar un par de minutos en referirme a una simple opinión de lo que está pasando en Irán. Una vez más, hermanos, como lo he dicho en otros capítulos ya por más de 2 años, Estados Unidos una vez más está metido en una guerra. En los últimos 75 años, en todas las guerras que han habido en América y en Europa y en Asia, ahí ha estado Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito? Hermanos, hay una realidad. Hace 2400 aproximadamente, serían 420 años, 2420 años aproximadamente, que Dios quitó toda misericordia y dominio sobre el pueblo Israel. Por lo tanto, hermanos, en el año 1882, en parte de Rusia de ese tiempo, se formó un partido político llamado sionista, ¿ya? Donde muchos judíos están metidos, son miles los que pertenecen y se declaran judíos sionistas. El sionismo, hermano, no es un color político, sino más bien es un color, no es un color religioso, sino más bien un color político. Los judíos sionistas, hermano, el sionismo, la mentalidad es la misma que los neonazis. Son como hermanos en su manera de pensar. No les importa quiénes maten, cuántos maten. De hecho, ustedes saben muy bien lo que Israel con el primer ministro Netanyahu ha hecho en la ciudad de Palestina, donde decenas de miles de niños, sobre todo niños y mujeres, fueron asesinados. Sin ir más lejos, por el domingo, lunes, hoy es jueves, en Irán bombardearon una escuela de niñas y murieron cerca de 70 niñas en el colegio. Esa es la mentalidad del actual pueblo de Israel, porque el que no tiene a Dios, hermano, es como un animalito. Y ahí están, hermanos, los judíos sionistas de Europa y de Estados Unidos, porque no es Donald Trump el que manda, Donald Trump tiene que obedecer. Netanyahu es el jefe de Israel. Ahora, ¿por qué atacar a Irán? Motivo: para que no prolifere con armas estratégicas. La misma opinión que tenían cuando allá por los años 80, fines de los 80, invadieron Kuwait. ¿Se acuerdan? Comienzos de los 90, fines de los 80. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos políticamente no le conviene Irán. La política del gobierno de Irán. Si usted se fija en el mapa, Irán corta el estrecho de Hormuz, que se llama, y después de Irán, en el norte, aflora nuevamente una franja de ese mar. Ahí está Kuwait, Irak, todo eso. Entonces, mientras Irán exista, Estados Unidos va a tener problemas con el petróleo. Y ese es el propósito. Lograr que eliminaren al gobierno de Irán para poder tomar dominio pleno del petróleo y así favorecerse políticamente, porque en Estados Unidos
los dueños del petróleo, si no son directamente judíos, los grandes accionistas de las petroleras son judíos, ¿ya? Judíos sionistas, ¿ya? Entonces, además que Estados Unidos siguió fabricando armas, pero no ha vendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no vende armas, los judíos sionistas, dueños de las fábricas, no ganan dinero. Entonces ahí presionan a Netanyahu ¿para qué? Para que a la vez Netanyahu presione a Donald Trump y así fue como hace prácticamente una semana, el sábado, comenzó la guerra. Entonces, hermano, para que entienda esto, hermano, en Estados Unidos los judíos sionistas son los que mandan. Esto ya por 75 años aproximadamente. Y porque Dios quitó toda misericordia del pueblo de Israel. 420 años antes de Cristo, ya acuérdense de las profecías de las 70 semanas, que fueron 490 años, que se cumplió el año 70. De ahí 420 hasta hoy son prácticamente 445 años en que Israel perdió todo vínculo con Dios. Y eso va a ser, hermanos, hasta la batalla de Armagedón, ¿ya? Que Israel va a estar metido ahí va a ser el principal en la guerra contra el ejército de Cristo. Entonces, por lo tanto, todo esto, hermano, está llevando a un gran problema económico y se acerca a pasos agigantados la caída de Estados Unidos, algo que hace más de 2 años yo lo anuncié. Hay un capítulo que dice la caída de Estados Unidos será hecatombe, ¿ya? Esto es antes de los episodios, cuando hay 44 más o menos capítulos en la primera etapa. Ahí yo hablé de esto, hermano, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver, hermano, con ciertas profecías, pero no se confíen en lo que los teólogos dicen, porque ellos, hermanos, interpretan cualquier cosa. Y nunca he escuchado a un teólogo decir que Israel está desamparado de Dios. Y es verdad. La mano de Dios está contra Israel, no a favor. ¿Ya? Porque de hecho en la batalla de Armagedón van a morir todos los israelitas allá en Jerusalén. Y muchos más. ¿Ya? Y eso es hasta la Ezequiel 37, la resurrección del pueblo de Israel. Bendito Dios. Bien, amados hermanos. Eso quería decirlo, hermano, porque esta guerra de Irán con Estados Unidos va a provocar muchos problemas económicos. Muchos problemas. Estados Unidos no está preparado económicamente para estar en una guerra. Y eso lo dicen economistas norteamericanos. Y además yo les recomiendo escuchar hay coroneles, generales norteamericanos en retiro, y usted los puede ver en YouTube. El general Douglas MacArthur, el general Larry Johnson, Scott Ritter, el general Patrick Davis. Son generales en retiro, pero que cuentan la verdad. Ellos mismos han dicho que Estados Unidos está quebrado económicamente y no tiene recursos para llevar adelante la guerra que está llevando. Y todo eso es ¿por qué? Porque la mano de Dios está sobre Estados Unidos. Donald Trump no es por ahí vi en un teólogo un capítulo donde decía que Estados Unidos era un instrumento del Señor. No. Perdón, que Donald Trump era un instrumento del Señor, ¿ya? Era el ungido de Dios. No, hermano, eso es aberración. Donald Trump es un instrumento de Satanás, que está actuando, porque todo el odio, todo el poder de Satanás está en sus mentes. No les importa cuántos mueran. Ellos lo que quieren es llevar a cabo sus ideas. Bien, amados hermanos.
Eso quería aclararlo, y ahora vamos a pasar al hecho de qué significa el Salmo 115, 16. Los cielos son los cielos de Dios, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Amados hermanos, este pasaje, este versículo que lo escribe David, el rey David, donde da a conocer que el hombre, Dios determinó la tierra para habitarla, y los cielos son los cielos de Dios. Hermanos, a mí me gusta mucho la ciencia de la astronomía, pero más me gusta la palabra del Señor. Bendito Dios. Y sucede, hermanos, que los científicos que han descubierto muchas cosas y se han hecho muchas preguntas y muchas teorías se han caído por sí solas. De hecho, lo del Big Bang, ¿ya? Que según él lo dio a conocer Stephen Hawking, el científico ese que tuvo la hemiplegia severa y terminó con su rostro y facciones y completamente, y yo lo veo como la mano de Dios, porque el científico, hermano, muchas veces supera los límites que Dios le ha puesto al hombre. Y ya está claro y comprobado que el Big Bang nunca existió. No es esa la forma del principio del universo. Y hay un hecho, hermano. A mí me encantaría que todos los astrónomos, físicos, los físicos que estudian el universo, distintas corrientes de ciencia que estudian el universo, ¿cómo sería de fácil para ellos que creyeran en que existe Dios y que Dios es el creador del universo? Para ellos sería mucho más fácil si ellos engrandecieran el nombre de Dios, le consultaran a Dios, muchas cosas, a lo mejor, Dios se las daría en revelación. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermano? Dios le puso muchos límites al hombre de esta tierra. Y eso es lo que dice aquí el salmista. Los cielos son los cielos de Dios, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Al decir a los hijos de los hombres, lo mismo que decir a la descendencia de los hombres. Por lo tanto, hermanos, el hombre de esta tierra tiene límites que Dios se los puso, y que nunca, aunque el hombre viviera 1.000 millones de años aquí en la tierra, nunca va a poder superar los límites que Dios le puso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios, para empezar, Dios a la tierra le dio la atmósfera. El primer límite que Dios le puso al hombre, la atmósfera. Luego está el sistema solar. De hecho, hermanos, científicos descubrieron los límites del sistema solar. Hay una barrera, una especie de flama que puede estar en algún momento ardiendo. Esos son los límites que Dios le puso al hombre, pero también le puso a Satanás y los demonios. En alguna parte de la Biblia dice que
Satanás llegaba hasta el trono de Dios y acusando al hombre, ¿ya? Pero, eso está escrito en Job, en el libro de Job. Pero sucede que cuando Satanás intentó matar a Jesucristo, 2020 años atrás, cuando Herodes dictaminó de darle muerte a todo niño menor de 2 años, ahí, como castigo, Dios le suprimió completamente a Satanás nunca más llegar hasta el trono de Dios. Y puede moverse aquí en la Tierra y en el sistema solar. De hecho, no se olvide usted que el apóstol Pablo habla de las huestes malignas en las regiones celestes. ¿Ya? Entonces, no pueden ningún demonio ni Satanás salir de este sistema solar. Y también ese límite es para el hombre. ¿Ya? Y los científicos, hermano, con los telescopios potentes que han construido, se han dado cuenta que las distancias son tan grandes que es imposible construir naves para salir, naves con pasajeros, digamos, con astrónomos, y que puedan salir alguna vez de este sistema solar. Por las distancias, ¿ya? Es imposible, ¿ya? No es cosa porque se necesitarían muchas decenas de años que alguien viviera, tendría que, ni aunque enviaran un matrimonio joven y que vaya teniendo hijos, y ni aún así, porque las distancias, hermanos, son enormes. Y es una forma que Dios hizo de ponerle límites al hombre. Y son las cosas, hermano, los misterios que Dios revela, los que logramos entender. Porque este es un salmo maravilloso. Los cielos son los cielos de Dios. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Sin lujo de detalle, porque Dios, cuando Él revela algún misterio, no da a entender con lujos de detalle. No. Él le reveló al salmista que Él era el Dios de los cielos y que la tierra era para los hombres. Pero no le dijo, yo hice de esto y de esta manera. No, sin lujo de detalles. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él se reserva la verdad, el conocimiento. Hermanos, pero si analizamos las cosas que creó Dios para dar la vida aquí en la tierra, está claro que son 6 etapas, como 6 días. Pero cada etapa no fueron 6 días de 24 horas. Fueron 6 etapas. Lo que pasa, hermanos, que Dios en su santidad, Jesucristo y muchos de los ángeles, para ellos, por su poder, la oscuridad no existe. Para Dios el día nunca va a tener, ni nunca tuvo, 24 horas. Eso es para la tierra. El sol nace en la mañana y se pone en la tarde, lo que nosotros vemos. Pero es la tierra la que está girando. Porque, hermanos, en Jeremías hay un versículo que fue escrito 2700 años atrás. Y el versículo dice: Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y resulta, hermano, que 2700 años atrás
nadie pensaba que la Tierra era redonda. Incluso hubieron astrónomos que fueron tremendamente castigados. Incluso personas que pagaron con su muerte por haber hablado que la Tierra era redonda, porque era pecado. La ignorancia era mirada como pecado. ¿Ya? La teología, hermanos, en el Vaticano empezó 1500, 1600 años atrás, por allá por el siglo 400, siglo 300, siglo 400. Por lo tanto, no hay revelación, porque la teología, hermanos, yo soy enemigo total de la teología, no porque yo quiera hacerlo, hermano, es por lo que de Dios he recibido. ¿Ya? La clave, hermanos, para entender y comprender que la teología está bajo el dominio del anticristo, es el hecho de que la teología cambian todas las enseñanzas de Cristo. ¿Ya? Entonces, hermanos, los teólogos no tienen revelación. Nótese lo que dice Amós 3:7. Allí dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Ya? Todo lo que Dios hace, Él lo revela. Pero Él lo revela con lujo de detalles. Si basta entender que toda la creación está escrita en 28 versículos, 26, 28 versículos. Imposible. Porque si Dios revelara con lujo de detalles, serían muchos libros para entender. Pero la tierra existe no por casualidad. Mira, hermano, a mí Dios me reveló cosas maravillosas, pero simples, sencillas. ¿Por qué dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ya? Y las tinieblas estaban, había mucha nube, por eso dice que Dios abrió las nubes para que se descubriera la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra estaba, hermanos, mucho más lejos del sol que lo que está hoy. Los planetas, los 9 planetas, no están, hermanos, organizados como estaban antes de la creación. Estaban en cualquier parte y en cualquier lugar del sistema. Algunos con su traslación de esa manera, otros en horizontal, otros semi-vertical. Dios ordenó el sistema solar. ¿Por qué existe un planeta tan grande como Júpiter, pero que es todo gaseoso? Es muy posible que el núcleo sea Tierra, pero Júpiter es tan grande que la Tierra cae como 150 veces dentro de Júpiter. ¿Por qué Saturno tiene anillos? ¿Ya? No porque Saturno quiera tenerlos. Dios colocó, hermano, mire, está Mercurio, está Venus, Marte y la Tierra. ¿Ya? Y después viene Júpiter, Saturno, Urano y 8 o 9 planetas. Pero están todos en una misma línea. ¿Acaso los planetas se colocaron en esa ubicación? No. Los señores científicos, yo siento mucha admiración y respeto por cualquier astrónomo. Es maravilloso como ellos, porque a mí me gusta mucho, hermano, la astronomía. Pero
prefiero esto. Mi consideración, mi respeto para todos los astrónomos. Pero ellos no saben, con todo el conocimiento que tienen, no saben que Dios es el que ordenó el sistema solar. Si los científicos saben, ustedes, señores científicos, mi respeto, mi admiración por todos ustedes, pero ustedes saben muy bien que en el universo las casualidades no existen. Todo existe y todo está porque es necesario. Y en el sistema solar, todo lo que hay, todo lo que existe, está porque es necesario. Dios acercó la Tierra a la distancia que está del Sol. Dios es el que fijó, estableció la vida en 4 elementos: el sol, la tierra, el agua y el aire. Si no estuviera cualquiera de esos 4 elementos, la vida no se desarrollaría. En los polos no hay vegetación porque falta el calor del sol. Es tan simple, hermanos. Una fruta, cualquier fruta, manzana, naranja, durazno, pera, cualquier fruta, si no tiene, hermanos, la luz del sol, si florece no cuaja, no se da. Sin ir más lejos, hermano, aquí abajo, que estamos en el segundo piso, aquí abajo en el antejardín, hay una mata, hace muchos años, hace como 10 años, 12 años que la plantamos. Una mata de mandarina, la naranjita chica. Florece a cúmulo, pero como está la casa, desde las 2 adelante recibe sol. Y en el invierno a las 6 ya el sol se está perdiendo. ¿Y cuál es el problema? Que no produce. Posiblemente en junio ya está conversado de arrancarla y se la va a llevar un familiar, porque ahí no produce. Y eso nos da a entender, hermano, que sin el calor del sol no hay fruta. La fruta no cuaja, no crece, no madura. El sol es fundamental para que la fruta madure, para el sabor y para el aroma y el color mismo de la fruta. Los duraznos, que son rojizos, las manzanas, no podrían tener el color que tienen las manzanas rojas, me refiero, si no estuviera la luz del sol todo el día dándole. ¿Y quién cree usted qué hizo Dios? Acuérdese que, si no me equivoco, en el tercer, no voy a leerlo para no perder tiempo, pero cuando Dios le dijo a la tierra, produzca la tierra árboles, vegetación, hierba, árboles frutales, que el fruto esté en ellos y que la semilla esté en ellos, el cuesco. Todo eso es creación de Dios, señores científicos. No es casualidad. Y el fruto, los árboles frutales son fieles al Creador, más fieles que el hombre mismo. Ya el hombre ha creado, ha modificado muchas cosas. Pero hay fruta, hermano, que el sabor es maravilloso, ¿ya? Frutas maduras, ¿ya? Una sandía que son tan ricas, necesita sol. Y ya cuando el dueño del sandial ve que está empezando a madurar, la vuelve, para que la parte que estuvo siempre para abajo le pueda dar el sol y pueda madurar más pareja. El sabor, el color, la dulzura de toda fruta depende del sol. Y eso es obra y creación de Dios, señores científicos. No es por casualidad. ¿Ya? Ustedes, señores científicos, no han podido crear agua. Saben que el agua es H2O.
hidrógeno y dos porciones H2O. Dos porciones de hidrógeno y una porción de oxígeno. O al revés, H2O. Pero el hombre no puede crear agua. Esos son los elementos químicos. Puede crear otras cosas, pero no pueden crear agua, si no los desiertos estarían llenos de agua, si el hombre lo pudiera crear. ¿Y por qué el hombre no puede crear agua? Porque Dios, con su poder, creó el agua y con su conocimiento. ¿Ya? Claro, el mar es salado porque si fueran los mares pura agua dulce, estaría llena de vegetación del agua, eso que se llama lama, esa como vegetación que aflora en las lagunas, ¿ya? Todo lo que existe en el mar es porque Dios lo creó. En el universo, hermano, que hay tantas cosas, ¿ya? ¿Por qué yo he dado a saber un hecho muy importante? Hay capítulos que hablan de esto, episodios antiguos. Cuando Dios hizo la creación aquí en la tierra del hombre, en ninguna otra parte del universo no hizo más creación. Los extraterrestres, hermanos, no existen. Son solamente manifestaciones de demonios para enlodar la creación de Dios. Porque muchos siglos atrás, demonios se dieron, y Satanás mismo se dieron cuenta que el hombre estaba tratando de investigar si había vida en el cielo, en otros lugares. Y como les gusta manipular al hombre y enturbiar la creación de Dios, son ellos los que se hacen pasar por extraterrestres. Si Dios, hermano, no me hubiese revelado este misterio en Santiago, y sobre todo cuando llegué acá, no podría hablar de ello. Pero hay un hecho, hermano, así como en la Biblia encontramos que Cristo es el fundamento de todo, nosotros tenemos que entender, si existieran los extraterrestres, ¿por qué Cristo murió por los terrícolas? ¿Acaso los extraterrestres serían santos? Si fueran humanos, si hubieran humanos como nosotros en otros planetas, Cristo no podría haber muerto por amor al hombre de esta tierra. ¿Y qué pasaría entonces con los extraterrestres? Porque no existen, hermano. Yo sé, hermanos, que esto no es fácil creerlo ni entenderlo. Pero una cosa sé. Si hay un hombre en la tierra, y no es por tirarme flores, hermano, lo digo con humildad, al que Satanás considera enemigo, es este gusano. Por eso Satanás, hermano, levantó 35, 40 pastores, casi 30 años atrás en mi contra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desgraciadamente los pastores se desviaron y Satanás los tomó, ¿ya? Ellos me quitaron un programa en la radio, me quitaron la predica en la plaza el año 2003, el 2007 o 2008 me tiraron ¿cómo se llama? La organización que tiene que ver con las radioemisoras de Chile, y los equipos tuvieron 15 meses guardados en la fiscalía. Nada se perdió, pero fue por obra de los pastores turbados por Satanás de Iglesia San Antonio.
Satanás no levantó a cualquier hombre, levantó a los pastores. Porque ya estaban desechados de Dios porque ellos, por seguir a un teólogo, al instrumento de Satanás llamado Darío Salas, que estuvo en el verano del 96 aquí en Chile y les cambió la verdad de Cristo, y después el verano del 2000 estuvo de nuevamente por segunda vez acá en San Antonio y ahí terminó de derribarlo. Y como la teología es contraria a Dios, y puedo decirlo, hermano, ¿ya? No porque me agrade decirlo, porque me duele. Todos los seguidores de los teólogos, ninguno va a haber salvación. Considere lo que dice una de las 7 cartas a las 7 iglesias, para que tu nombre no sea borrado. Eso ha hecho Dios, hermano. Porque seguir a Cristo, nosotros no podemos caminar al lado de Cristo, detrás de Cristo, caminar como lo hicieron los apóstoles. Para nosotros, seguir a Cristo, que nos determina el hecho de ser cristiano, significa creer en todo lo que Cristo enseña. ¿Ya? Eso significa el que sigue a Cristo o seguidor de Cristo. Y eso nos convierte en cristianos. Y Cristo dijo, yo soy el camino. Bendito Dios. Entonces, hermano, por lo tanto, todas estas cosas nos llevan a entender por qué la ciencia se aleja de Dios. Qué fácil sería para ellos si creyeran cuando observan la galaxia que es creación de Dios. ¿Ya? A lo mejor Dios les podría revelar misterios y sería más fácil para ellos descubrir muchas cosas. Pero no es así, ¿por qué? Porque Dios a sus escogidos les revela. Eso es lo que significa Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, hermanos, el universo tiene muchos misterios. Los científicos de repente, hermano, uno descubre que están observando el límite del universo. Hermano, el hombre nunca va a descubrir si el universo tiene límites. Yo solamente puedo decir, el trono de Dios, hermanos, la ciudad santa de Jerusalén, allá donde están esperando los hermanos, lo que Cristo hizo, construyó, las moradas que construyó, todo eso está en el centro del universo. De ahí hacia todos lugares, millones de vías, porque imagínense, vertical, para arriba, para abajo, horizontal, ¿y qué pasa con el resto? ¿Ah? ¿Qué pasa con las millones de líneas que podría dibujarse en puntos hacia dónde mirar? Imposible calcular. Pero ¿dónde está el centro del universo? Nunca hombre alguno va a poder descubrirlo. ¿Ya? Yo lo único que le puedo decir, está fuera de esta galaxia. ¿Dónde? No lo sé. Porque Dios, esto, hermano, fue el día de Año Nuevo del año 9, el 1 de enero del año 98. Dios me dio una revelación maravillosa de cómo la Tierra va a ser sacada de este sistema solar, porque Dios en el juicio final la va a transformar y va a ser sacada. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe ahí en Apocalipsis 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
tierra nueva porque la tierra Dios la va a transformar. No la va a destruir, la va a limpiar y transformar. Y un cielo nuevo. ¿Por qué? Porque ese cielo, hermano, el único que vio ese cielo es el apóstol Juan. Pero Dios me permitió, hermano, la grande bendición. Yo vi cómo fue sacada la Tierra de este sistema solar. En dirección, hermanos, hacia al sur, como en 40, 45 grados. Y yo vi pasar planetas, después estrellas, hasta que llegó a un lugar, un cielo que no voy a volver a verlo mientras esté aquí en la tierra. Un cielo hermoso, distinto. Yo no sé si es otra galaxia, cómo se llama, no lo sé. Eso no me fue revelado. Y lo acepto porque Dios es soberano. Allá va a ser llevada la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene que sacar la tierra, porque este sistema, hermano, está plagado de demonios. ¿Ya? Y son 70.000 millones. Dios va, los cuerpos de los demonios que están en el abismo, algo que hablé en el capítulo, en el episodio 32. Ahí yo doy a saber de que los cuerpos de los demonios están en el abismo, que para eso fue construido. Pero Dios los va a sacar y los va a lanzar a todos los demonios y las almas de los que se rebelen contra Dios en la batalla del Armagedón, los soldados y mucha gente, muchos millones, todas lanzadas al lago de fuego, ¿ya? Que va a estar visible al sur de Jerusalén. El lago de fuego porque va a estar en la superficie, muchos kilómetros de fuego. Y ahí va a ser lanzado Satanás y los demonios. Pero el universo, o sea, el sistema solar, hermano, está sucio. Porque los demonios se mueven por todas partes. No se olvide usted que el apóstol Pablo habla de las huestes malignas de las regiones celestes. Son demonios que tratan de salir del sistema solar, pero no pueden. Porque Dios, así como le puso barrera al hombre, le puso barrera a los demonios. Por lo tanto, hermanos, estas cosas para la ciencia puede parecer locura, pero es una realidad. Yo sé, hermano, vive Dios, que un día, por eso quiero serle fiel a Cristo, porque un día quiero conocer a mi Padre Celestial, que he escuchado su voz, no sé, 20, 25, 30 veces en toda mi vida, desde los 7 años para arriba. ¿Ya? Ya por 68 años. ¿Ya? Entonces, quiero conocerle, quiero llegar al trono, conocer a Cristo en su esencia, como Él se presentó en la transfiguración. Y quiero conocer el trono de Dios en toda su magnitud, en toda su grandeza. Y quiero conocer ese cielo que vi, gloria a Dios. Y que no he vuelto a verlo porque no es el cielo que puedo ver o de día o de noche. Es un cielo distinto. Bendito Dios. Alabado el nombre del Señor. Entonces, todas esas cosas, la ciencia podría entenderla. A lo mejor, si un astrónomo viera lo que va a ser el episodio 33, lo que pasa es, este chilenito está loco. Bendita locura. Pero yo sé cosas que ningún astrónomo las sabe. Porque ellos no saben que es Dios el que creó todas las cosas. Bendito Dios. Ellos no saben todo lo que hizo Dios para favorecer
para que pudiera en este planeta existir la vida que existe. ¿Ya? ¿Por qué todo lo que existe tiene un propósito? ¿Ya? Nada es eterno, todo lo que nace muere. Pero Dios al hombre le dio la virtud de tener el alma. Entonces cuando el hombre desaparece, muere, pero el alma o va a salvación o va a condenación. Y eso la ciencia no lo puede entenderlo. La ciencia no cree que existe el infierno. La ciencia no cree que existe la gloria de Dios. No cree que existe el lugar que creó Cristo. La ciencia no cree que existe la ciudad santa Jerusalén. La ciencia no cree que ya las calles son de oro. Y es el premio para el hombre y la mujer que sea santo y que fiel a Dios aquí en la tierra. Ese es el premio. Y el que sea malo y pecador, el castigo será el infierno. Pero la ciencia en estas cosas no cree. Entonces, hermanos, los astrónomos observan, por ejemplo, hace unos años atrás, de acuerdo a las fotos que había sacado un telescopio, el Hubble, mostraba muchas galaxias, miles de galaxias, pero había un lugar de oscuridad. Y con el último telescopio que hicieron, el James Webb, lograron penetrar esa oscuridad, que no se veía luz alguna. Aparecía en el horizonte que era como un círculo, que no aparecía, no había nada. Y pensaron que era un vacío nomás. Pero con el último telescopio que enviaron, el famoso James Webb, lograron penetrar hacia más profundo y encontraron miles, cientos de miles de galaxias detrás de esa oscuridad que no se veían. Y pensaban que ese era el límite del universo. Pero Dios los sorprendió. ¿Ya? ¿Por qué? En un momento en que el Cristo dice que lo critican porque sanó a un enfermo en el día de reposo, en el día sábado. Y Cristo dice, y lo critican, que por qué sanó a ese enfermo en día de reposo. Y dice, mi Padre trabaja, aún trabaja y yo también trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Más que trabajo, Dios se entretiene creando, creando, creando. Es el trabajo de Dios. Es una entretención. ¿Ya? Por ejemplo, hermanos, la ciencia descubrió algo que llaman es una oscuridad. Hay casi muchas galaxias la hay. Es un ojo negro, ¿ya? Pensaban que toda la materia que caía ahí desaparecía. Pero con el último telescopio pudieron investigar que esos lugares son verdaderas fábricas
de estrellas. Ahí es transformada la materia. Los científicos le llaman materia oscura. Un gran error. Nada de Dios es oscuro. Deberían llamarle materia en luz, porque es la materia con la cual Dios sigue creando estrellas, planetas, galaxias, estrellas, planetas, en su creación. Sin ir más lejos, hermanos, aunque ellos construyeran un telescopio 1000 veces más poderoso que el James Webb, aún así no lograrían llegar a lo más profundo del universo. Nunca van a descubrir los límites, porque al hombre no le está permitido descubrir los misterios de Dios si es que Él no los revela. Y si Dios aún a sus siervos les revela lo justo y necesario, con mayor razón a personas del mundo que ni siquiera creen en Dios, no les va a revelar nada. Por eso decía al comienzo, sería grandioso que los astrónomos, los físicos, ¿ya? Hay muchas ramas de la astronomía que son, se dedican a investigaciones, y son muchos años de estudio, 7, 8 años, doctorados. Si ellos, hermanos, pudieran creer que hay un Dios que creó todas las cosas, qué fácil les sería entenderlo. Pero mientras eso no pase, Dios se va a guardar y la ciencia nunca va a entender ni conocer los grandes misterios de Dios. Pero el apóstol Pablo enseña que para nosotros todo lo que nos fue revelado aquí en la tierra será dado a conocer cuando estemos allá en la gloria de Dios. Por lo tanto, hermano, un día allá en su gloria Dios va a permitir, a lo mejor Él nos va a dar a conocer cómo fue que creó la tierra. Y hay un hecho, ahora que digo tierra. La ciencia no puede crear agua. ¿Ya? Tampoco puede crear nieve, porque si no hay agua, no hay nieve. Y si no hay nieve, no hay agua. O sea, primero es en el espacio, en las nubes, el agua viene congelada en las nubes. Se congela por el frío y cae como nieve. Pero una vez que cae en la tierra, puede convertirse en agua. Si eso sería también, si la ciencia no puede crear agua, tampoco la ciencia puede crear tierra. Hay un sistema de hortalizas que echándole ciertos minerales al agua y vitamina, y se crean hortalizas ahí y brotan. Pero es un tipo de hortaliza especial.
Pero la ciencia no puede crear tierra, por decir, en el desierto vamos a eliminar la tierra árida en 1000 kilómetros cuadrados y vamos a producir tierra nueva. No puede. No puede. Porque no sabe cómo hacerlo. ¿Y Dios cómo creó la tierra? ¿Cómo creó el agua? Si el aire, hermanos, que son los 4 vientos que recorren toda la tierra, y eso está escrito en el libro de Zacarías, son 4 de los 7 espíritus de Dios, que recorren toda la tierra y le dan la vida a todo ser. El profeta ve 4 carros con caballos de distintos colores y que salen a recorrer la tierra, el viento simbolizado en carros, pero son los 4 vientos, que son los 4 espíritus de Dios que recorren toda la tierra dándole la vida a todo ser. Y eso la ciencia nunca se ha preocupado. ¿Ya? Las leyes del universo. En el universo nada existe si no tiene matemática. La matemática es fundamental. Los físicos matemáticos son personas muy inteligentes. ¿Ya? Y se ha comprobado ya por décadas que en el universo todo se mueve por matemática. Nada es al azar. Nada es si no tiene leyes. Y las leyes están clasificadas en matemática. Todo el universo se mueve por matemática. Las leyes de la matemática. Las galaxias. Todo. Si algo tan sencillo, hermano, si la Tierra fuera el doble más grande que lo que es, habrían 2 lunas, por lo menos, 2 o 3 lunas. No sería suficiente una. Ahora, ¿qué dice la ciencia? Que la luna hubo un problema en la Tierra, con a lo mejor la caída de un gran meteorito, y un sector de la Tierra, una zona de la Tierra se quebró y fue sacada de la Tierra y quedó en el espacio. Es irrisorio tratar de entenderlo, porque la luna es redonda. Y si hubiera sido una parte de la Tierra, no, imposible. Todo eso, hermanos, está, aquí en la Tierra, hermano, todo lo que existe, ¿ya? ¿Por qué existe la atmósfera? Porque Dios preparó primero la Tierra para su creación, ¿ya? Imagínense, hermanos, la atmósfera evita que caigan mucha basura del espacio sobre la Tierra. Es una barrera que tiene. ¿Ya? Y es un poder. Nadie sabe de dónde sale ni de con qué está compuesto. Pero es un poder que Dios colocó alrededor de la Tierra para proteger la Tierra. Y a la vez poder nosotros respirar. Imagínense, hermano, algo tan sencillo. La Tierra es un círculo. En la medianoche, hermanos, todos en esta zona del continente estamos con los pies para arriba y la cabeza para abajo. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Ahora mismo, hermanos, hay zonas de Europa que a esta hora son las 4:20. Ya son las 4:20 de la madrugada. Con Rusia tenemos 13 horas de diferencia.
con Japón también. 13 o 14 horas de diferencia. Cuando al mediodía que nosotros estamos la cabeza para arriba y estamos con los pies sobre la tierra, pero a la medianoche estamos invertidos y no lo notamos, no nos damos cuenta. Seguimos estando como... Y ese misterio que lo resuelva la ciencia, pues hermano. Imposible. La ciencia no puede explicar qué es lo que nos sujeta. Porque a la medianoche, si salimos a caminar, estamos pisando sobre la tierra, donde vayamos. No es distinto, y miramos para arriba, está todo estrellado, y el sol está detrás de la tierra. Pero es al revés, pues hermano. Si nos damos cuenta bien, estaríamos con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Porque estamos en esta zona de la tierra. Pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque Dios hizo que las cosas fueran así. No nos damos cuenta. No existe eso de, oh, son las 2 de la noche, no nos vamos a caer. No. No. Y eso es porque el poder de la atmósfera, pues, hermano, que creó Dios. Y la ciencia no lo puede entender y no se preocupa de... Ha tratado de investigarlo, pero no tiene cómo. Entonces, hermano, a mí me encantaría, hermano, yo admiro y respeto mucho a todos los científicos. Son hombres muy inteligentes y muy estudiosos. Qué lindo sería que ellos conocieran a Dios. ¿Ya? Porque eso les serviría para entender muchas de las cosas. Ahora el gran dilema es cómo se creó el universo. Porque eso del Big Bang ya quedó fuera, obsoleto. No fue un Big Bang. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hermano, investigar en la creación de la Tierra, tratando de descubrir el origen, allá atrás, no me parece la vía adecuada. Porque lo que el hombre puede ver, todo esto conlleva a que simplemente el hombre no puede entender los misterios de Dios si Dios no los revela. Hay muchas cosas. Se aproxima, hermano, el fin de la era cristiana. En la venida de Cristo próxima, muchas cosas van a perecer, van a terminarse. ¿Ya? Pero Dios va a permanecer. Porque Dios estableció los límites para el hombre, los límites para el hombre pecador, para los malos, y estableció las moradas en el cielo para los que le fueran fieles. Y ese será el fin de todas las cosas. Hermanos, para mí, poder analizar estas cosas, engrandeciendo el nombre de Dios, es una bendición. Con lo justo y necesario. Pero hay cosas, hermanos, que la ciencia nunca las va a entender
ni conocimiento que la ciencia vaya a recibir. A Dios no es un microbio para investigarlo como se puede investigar un microbio, una enfermedad, una bacteria. A Dios se le conoce, primero que nada, creyendo en su palabra, pero tiene que ser escogido para recibir revelación, porque eso está escrito. Los misterios de Dios no los descubre el hombre por sí. No hay ninguna universidad en el mundo donde puedan enseñar algún misterio de Dios, que Dios haya revelado a algún profesor o decano o científico, porque Dios a ellos no les revela. Si a un hermano, no a todos los cristianos Dios les revela, porque eso es lo que significa que donde dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Por lo tanto, hermano, cualquier cosa que el hombre invente o crea, si no tiene conocimiento de Dios, no va a ser verdad. Lo de Dios es conocimiento, lo del hombre es sabiduría. Por eso el apóstol Santiago enseña que la sabiduría del hombre es terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría de Dios es celestial. Y eso va a estar siempre por sobre todas las cosas. A Dios se le conoce, primero que nada, hace 2000 años, aceptando a Cristo como su Salvador y reconociéndolo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y el que no da ese paso no va a conocer a Dios, porque Cristo es el que revela al Padre. Y así está escrito aquí en la Biblia. ¿Ya? Y a quien Él quiera revelarlo. ¿Ya? Lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Entonces, hermanos, la creación de Dios tiene muchos límites para la ciencia. Y lo que Dios da a saber es lo mínimo, lo justo y necesario, nada más. Todo lo demás son supuestos. Bien, amados hermanos, he querido dar a conocer esto porque veo, hermano, a la ciencia muy afanada en tratar de descubrirlo todo, pero en el fondo no descubre nada. Porque los misterios de Dios no los descubre el hombre por sí. Bien, amados hermanos, un abrazo en el amor del Señor y las más ricas bendiciones para todos. Y usted, hermano, hermana, pastor, si alguno tiene a bien ver estos videos, siga a Cristo. Porque el que no siga a Cristo no va a estar en condiciones de ser levantado cuando Cristo venga. Y los que se queden no verán salvación, porque ahí se cerrarán las puertas de la salvación. Bien, amados hermanos, las más ricas bendiciones para todos, ahora y siempre. Amén.